Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de David Peregrina Capó. David Peregrina Capó nació a inicios de la década de 1970 en la isla española de Mallorca, donde se casó y posteriormente se divorció de Cristina, con quien tuvo 2 hijas. Y si bien no hay muchos datos sobre su niñez y su entorno familiar, se conoció que su padre pagó condena en prisión por un crimen cuya naturaleza se desconoce. En 2003, cuando tenía 33 años, la vida de David parecía tan normal como la de muchos otros. Tenía un empleo importante como director de la sucursal del banco Caixa Rural de Muro, en su ciudad natal. Pero no todo es lo que parece, y la fachada de hombre común y corriente de David pronto se derrumbaría como un castillo de naipes. No se sabe qué lo llevó a cambiar su rumbo, pero según registros judiciales, entre 2002 y 2003 se dedicó a actividades ilícitas y armó una trama con la que logró una estafa a gran escala por más de $2 millones a la entidad financiera en la que trabajaba. En complicidad con el propietario de una inmobiliaria, David captó a unos 30 testaferros, por lo general personas sin recursos económicos, quienes se hacían pasar por compradores de viviendas a cambio de dinero. Con el fin de darle apariencia de solvencia a las transacciones, los estafadores falsificaron certificados de empresas y nóminas de los compradores ficticios y solicitaron hipotecas para adquirir inmuebles en distintas localidades como Palma, Santallí, Sa Pobla, Inca y Manacor, las cuales presumiblemente se vendían luego en promociones. En junio de 2004, cuando Caixa Rural denunció el fraude y la policía investigó la trama, David afirmó que fue víctima de un complot y que no se había quedado con nada del dinero estafado. Luego, y ante la posibilidad de ir a la cárcel, entró en pánico y se escapó a Brasil, donde permaneció durante 2 años. Se dijo que fue en esos 2 años, escondido en el país suramericano, cuando David conoció a Érica da Silva Santos, una joven brasileña de 19 años y madre soltera de un niño. Después de un tiempo, David decidió enfrentar a la justicia y a través de un amigo se puso en contacto con un abogado y pactó su entrega a la justicia española. En febrero de 2012, se presentó ante el juez José Castro, que instruía la causa por estafa en la que estaba involucrado, y se inició un macrojuicio en la audiencia de Palma, para el cual comparecieron 28 acusados y David como cabecilla de la trama de estafadores. Decenas de testaferros llegaron a un pacto y aceptaron sus condenas de penas mínimas. El socio de la inmobiliaria nunca apareció en el tribunal y sobre David recayó toda la culpa del delito. No hubo acuerdo que lo salvara de pagar una pena de 3 años y 9 meses de prisión. Ese fue solo el inicio de sus muchos desencuentros con la justicia. David debía enfrentar juicio por otras causas y estaba latente el riesgo
de una nueva fuga. Por ello, el abogado acusador Jaime Campaner solicitó prisión preventiva mientras era instruido. El caso estuvo encerrado por varios meses, después fue excarcelado mientras era enjuiciado por los cargos de apropiación indebida y falsedad documental, por los que finalmente fue penado con 2 años y 7 meses de cárcel. Las 2 sentencias implicaban su permanencia en prisión por más de 6 años, pero de forma inexplicable, David volvió a eludir la acción de la justicia y nuevamente escapó hacia Brasil, donde vivía su novia Erika. Sobre David pesaban 2 órdenes de detención y una medida de búsqueda y captura emitidas por la audiencia provincial. Si bien las autoridades tenían sospechas de que se encontraba en territorio sudamericano, la investigación nunca avanzó y con el tiempo las órdenes fueron anuladas cuando los delitos prescribieron. Muchos de los que conocieron a David en ese entonces lo recuerdan como un sujeto raro, pero amable, cuya vida aparentemente plena y con un buen empleo dañó de forma irreparable al tomar el sendero del dinero fácil. Para los más allegados, David era una buena persona, amigo de sus amigos y amante de los animales. De hecho, se dijo que su mejor compañero era su perro. Con su familia también era alguien especial. Incluso, pese a la distancia que tenía con sus hijas en Mallorca, David era un buen padre. Siempre estuvo presente en sus vidas y conversaba con ellas casi a diario. El escándalo de las hipotecas fantasmas fue la noticia principal de varios diarios españoles, pero estuvo muy lejos de conocerse en tierras brasileras, a donde David entró y regularizó su situación migratoria sin ningún inconveniente. Poco tiempo después, David y Erika se casaron y establecieron en Porto Seguro, específicamente en una isla fluvial llamada Pau do Macaco, un lugar ideal para pasar inadvertido de la justicia. Allí iniciaron una nueva vida luego de comprar los terrenos del lugar. Porto Seguro es una ciudad ubicada en el estado de Bahía, al noreste de Brasil. Es un municipio de 170.000 habitantes con 85 kilómetros de paradisíacas playas que parecen sacadas de una revista de viajes. Es una tierra próspera gracias al turismo que da para casi todos los bolsillos, con una vibrante vida nocturna y sorprendente gastronomía. Sin embargo, este paraíso ideal para pasar desapercibido es el segundo estado más violento de Brasil, con un registro de más de 6.000 homicidios solo en 2022, de acuerdo con registros del Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Selva adentro, el turismo dinámico convive con las actividades de poderosas bandas del crimen organizado que comandan el mercado de las drogas. Todo indicaba que la pareja adquirió las tierras en 2008 cuando David estaba bajo investigación y huyó por primera vez de España. Y aunque en sus declaraciones afirmó que no se había quedado con nada del dinero de la estafa, la sospecha es que utilizó los fondos obtenidos de forma ilícita para que Erika comprara los terrenos de la isla y él no figurara en los documentos de propiedad. El hombre se reinventó y junto a su esposa construyó una casa en la isla y en 2016 emprendieron la aventura del restaurante Los Ribereños, el cual estaba especializado en gastronomía española, principalmente paella. De acuerdo con algunas fuentes, su paso por la cárcel le sirvió para reconducir su vida y mientras estuvo encerrado aprendió el oficio de cocinero, el cual perfeccionó cuando salió. Estando ya en Brasil, le pidió recetas y consejos gastronómicos a su madre, quien también era cocinera. Con esa información, David emprendió en un rubro que le apasionaba, el de las artes culinarias. El exclusivo restaurante Los Ribereños estaba ubicado en un lugar de difícil acceso, que era perfecto para ofrecer una experiencia turística única y completa. Los clientes
Debían primero tomar una lancha, realizaban un paseo por el río desde Porto Seguro y finalmente llegaban a la isla para disfrutar de platos típicos de la gastronomía española en un ambiente íntimo y selecto que solo permitía 20 personas previa reserva, todo eso rodeados de un paisaje de ensueño. La vida de la familia transcurría de forma sencilla y armoniosa. David y Erika salían de la isla a las 5 de la mañana y se trasladaban al mercado principal para comprar pescado y mariscos frescos, hielo y demás enseres, mientras que Pedro, el hijo de Erika que David adoptó como suyo, estudiaba en la ciudad y regresaba para pasar los fines de semana con sus padres. Cuando no estaban trabajando, disfrutaban de los placeres de la isla, compartían con los amigos y con sus 2 perros. Se consideraban proteccionistas y solían contribuir con organizaciones protectoras de animales de la localidad. Con la idea de ofrecer siempre un buen servicio, recibían a los clientes en el muelle, ya con un aperitivo en la mesa, y mientras David cocinaba la especialidad de la casa, la brasilera se encargaba de los postres y cócteles. Se dijo que la pareja tenía ayudantes de cocina y camareros por día, dependiendo de la reserva, pero ninguno era empleado fijo del lugar. Como en todos los negocios, tuvieron sus altibajos. En alguna oportunidad, la lluvia inundó la zona y perdieron parte de su vivienda, la cual tuvieron que reconstruir con recursos que obtuvieron de la venta de rifas. Entre 2020 y 2021, las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19 también afectaron las ventas y, por ende, mermaron los ingresos. A eso se sumaron los múltiples desafíos que enfrentaban a diario, ya que la isla no tenía electricidad, usaban energía solar para internet y demás necesidades, y el lugar solo abría si tenían reservas previas de mínimo entre 6 y 8 personas. Pese a todo, salieron adelante con una excelente reputación que se hicieron gracias a las recomendaciones de amigos y turistas que salían agradados de la buena comida y atención. Así que, superados los estragos, el restaurante Los Ribereños comenzó a ganar reputación y se convirtió en un atractivo turístico a tener en cuenta para quienes viajaban a esa región. A David y a Erika los invitaban a participar de eventos gastronómicos importantes de Brasil y eran contratados para agasajos de cumpleaños o celebraciones de grandes empresas. Además, se hicieron famosos en las redes sociales y David era un personaje popular en la zona. El negocio iba creciendo y, como era uno de los grandes atractivos turísticos, empezaron a soñar con la expansión e hicieron planes de encontrar socios inversores con los cuales ampliarían la oferta a estadía. Según reportes posteriores, David y Erika estaban pidiendo préstamos, recibían el apoyo del organismo oficial brasileño que asesora a pequeñas y medianas empresas y pusieron a la venta 5 lotes de 20.000 metros cuadrados cada uno. Con la adjudicación de esos 100.000 metros de terreno de la isla, aspiraban conseguir poco más de $2 millones. Todo el plan serviría para financiar un complejo turístico de cabañas junto al restaurante. También se dijo que en 2017 el cocinero inició un proceso contra una empresa y un organismo público en reclamo por los títulos de propiedad del terreno donde tenía su negocio y su vivienda, y tras 6 años de espera, en 2023 el caso finalmente se cerró a su favor. A la pareja todo le estaba funcionando a la perfección. Sus sueños se estaban materializando y dejaron atrás un pasado oscuro. David ya no tenía deudas pendientes con la justicia y llevaban una vida plena en su pequeño rincón del mundo. Lastimosamente, el destino tenía otra cosa escrita para ellos y pronto la violencia tocó a su puerta. Los detalles de la tragedia no están del todo claros, pero lo cierto es que el 26 de noviembre de 2023,
el chef mallorquín y su esposa fueron hallados sin vida. Un vecino que pasaba por la zona se dio cuenta de que algo extraño ocurría y entonces llamó a las autoridades. Cuando la policía de la bahía llegó a la isla, se encontró con una escena espeluznante. David, de 53 años, yacía en el piso de la cocina del local y solo llevaba puestos los calzoncillos. Al parecer, recibió 3 impactos de un arma accionada a quemarropa, 2 en el pecho y otro en la espalda. Erika, de 38 años, aparentemente estaba dándose una ducha cuando escuchó los disparos e intentó huir saltando del primer piso de la residencia y fue hallada en el jardín con una herida de bala en la cabeza. En la isla no había nadie más. Pedro, el hijo de Erika, de 21 años, ese día se estaba quedando en la casa de la abuela materna. Desde las primeras horas del hallazgo, el ataque fatal a la pareja fue un gran misterio. No había signos de violencia sexual. Él o los perpetradores no tocaron nada en el lugar. Tampoco se llevaron dinero ni objetos de valor. Los intrusos solo fueron a ejecutarlos con crueldad. De acuerdo con los primeros testimonios que recogió la policía, en el momento del suceso, que se estimaba fue temprano en la mañana del día anterior, el 25 de noviembre, se escucharon detonaciones y gritos, pero nadie vio nada. Por las evidencias del caso, la hipótesis inicial de los investigadores fue que ambos habrían sido víctimas de una ejecución a sangre fría. Sin embargo, la incógnita para ellos era la motivación tras los crímenes. El suceso dejó totalmente conmocionados a familiares, tanto en Brasil como en Mallorca, así como a los amigos y en especial a la población del paradisíaco Porto Seguro, quienes no podían entender lo que ocurrió con la pareja, que a la vista de todos no eran más que personas amables y emprendedoras. Rodeados de familiares y amigos, los cuerpos de David y Erika fueron velados al día siguiente en el salón del ayuntamiento de Itajimirín, la localidad natal de la mujer, donde finalmente fueron sepultados. Sin embargo, cuando comenzaron las primeras indagatorias, salieron a relucir detalles del oscuro pasado de David. El hombre era buscado por estafas reiteradas y la hipótesis de la policía era que el doble crimen podía estar relacionado con un ajuste de cuentas o con alguna maniobra económica que el hombre estuviera realizando de manera ilegal. Amigos y conocidos quedaron conmocionados cuando la verdad salió a la luz pública y no podían creer lo que David había enmascarado tras su nueva vida como chef. Entre los testimonios que recogieron los medios estaba el de una experta de la industria del turismo que ayudó a la pareja a dar forma a su negocio gastronómico, quien dijo que eran una familia guerrera y luchadora y su trágica partida le causó una gran impresión porque ocurrió en un lugar que ella creía que era todavía tranquilo. Otro conocido manifestó su sorpresa por el pasado delictivo del hombre, porque consideraba que él y Erika eran una pareja muy carismática que solo quería agrandar a sus amigos y clientes. Barega Kangusu, un amigo de David, quien también era chef, afirmó que algo había oído sobre el pasado del hombre. Sabía que estuvo en la cárcel, pero desconocía por cuál delito y tampoco le importó. Además, su amigo decía que era de Mallorca, pero no daba detalles. En alguna oportunidad, David le comentó que quería olvidarlo todo y que las cosas serían diferentes en el futuro, porque en ese lugar era muy feliz con Erika. Le habló también de su proyecto para un hotel, con lo cual iban a vivir mejor. Andrea Peregrina, la hija menor del chef, tenía 26 años al momento de los hechos y en la última década había vivido separada de su padre, a quien veía solo a través de la pantalla de una computadora o celular. Se enteró del cruento crimen cuando su hermana la llamó desde la península. Desde un principio buscó respuestas a la terrible e inesperada noticia.
y en un intento por entender lo que había pasado, se puso en contacto con su hermanastro, pero Pedro tampoco tenía mucha información que aportar. Pese a la separación, la intempestiva y violenta pérdida de su padre la destrozó. Andrea no daba crédito a lo sucedido y lo más desesperante era no estar cerca, despedirse de él o saber por qué alguien acabó con su vida y con la de su pareja. De la policía, la única respuesta que recibía era que todo estaba en fase de investigación y nadie le decía nada más. De hecho, en varias oportunidades intentó ponerse en contacto con la Embajada de España en Brasil, así como con la policía y otras autoridades, pero ante las pocas respuestas que obtuvo, prefirió no entorpecer la investigación. Andrea describió a David como una persona maravillosa con una gran generosidad, y aunque no se veían físicamente, sentía que era mucho mejor padre en la distancia que muchos de los que día a día están con sus hijos. Para la joven, su padre ya había pagado por lo que hizo más de 15 años atrás y no merecía acabar de ese modo. Sin embargo, no creyó en la hipótesis de la policía sobre el ajuste de cuentas y apuntaba más a la tesis de que su deceso tenía algo que ver con el proyecto del hotel que David tenía entre manos. El chef llevaba años esperando que le cedieran la titularidad de las tierras y de eso les contó a sus hijas. No obstante, los mensajes de audio que le envió a Andrea hablando del hotel y sus avances desaparecieron misteriosamente después del crimen. Aunque había cámaras de seguridad en el lugar y varias personas fueron interrogadas, la policía no estaba ni cerca de despejar las incógnitas que rodeaban el ataque mortal a 2 personas inofensivas. Tampoco había detenidos por el caso. Los investigadores trabajaban sobre una nueva presunción que apuntaba a que la ampliación de su negocio pudo chocar con los intereses de bandas criminales que operaban en la zona y cuyas actividades delictivas se verían afectadas con la construcción de las cabañas turísticas. Los oficiales de la Policía Civil de Bahía, a cargo del caso, creían que la hazaña con la que atacaron a la pareja era obra de personas que probablemente buscaban impedir que el lugar dejara de ser un espacio privilegiado para realizar actividades criminales sin testigos. Los primeros días del mes de diciembre de 2023, el caso dio un giro inesperado. Las preguntas sobre el doble crimen fueron despejadas cuando el hijo de un antiguo empleado de la pareja se entregó en la comisaría de Porto Seguro. El joven, cuyo nombre no fue revelado, informó a la policía que su padre, Eliandro Lourenço de Meneses, le confesó que acabó con la vida de David y Erika en venganza por una deuda contraída con el hombre. El hijo del sujeto, que de inmediato se convirtió en el principal sospechoso, quedó detenido bajo investigación como supuesto cómplice. Sin embargo, horas después fue liberado porque tenía una coartada sólida para el día del crimen. El joven, que fue acompañado por testigos para apoyar su versión, afirmó que su padre no tenía ningunas intenciones de entregarse y escapó con rumbo desconocido. El comisario titular del Distrito Territorial de Porto Seguro, Euler da Silva, confirmó que Eliandro tenía motivación para cometer el crimen porque la pareja le había ofrecido entregar una parte del islote como pago por sus servicios como casero. El supuesto criminal cuidó del terreno de David y Erika durante los 3 meses en los que el chef viajó hasta Mallorca para comparecer en el juicio que enfrentó por una estafa millonaria a la entidad bancaria donde trabajaba. A cambio de sus servicios, habían acordado entregarle un gran lote. No obstante, las cosas no salieron como Eliandro esperaba y cuando la pareja descubrió que él había almacenado en establecimientos de la isla armas y drogas que luego eran comercializadas en la región, tomaron la decisión
de no acceder a sus pretensiones y rompieron el acuerdo de traspaso del terreno. En ese instante, Eliandro planeó llevar a cabo el acto criminal contra la pareja. El sospechoso de 46 años tenía antecedentes penales y 8 procesos judiciales abiertos en su contra, la mayoría relacionados con el tráfico de estupefacientes, y por ello era considerado uno de los principales capos del narcotráfico en la zona de Bahía. Ya había pasado por prisión, pues en 2015 fue detenido durante un operativo del Grupo Avanzado para la represión de delitos contra instituciones financieras. Eliandro era señalado de pertenecer a una banda especializada en atracos a bancos en el interior del país. Luego de la detención, la policía encontró en la isla una escopeta, una pistola, caretas, una cantidad de drogas y $380 en efectivo que al parecer fueron robados durante un asalto al correo de Santa Lucía. En ese entonces, Eliandro fue sentenciado a prisión por los delitos de portación de armas, atraco a mano armada y formación de bandas. Posteriormente, en 2017, durante un operativo realizado por el ejército, se decomisaron 60 kilogramos de estupefacientes y un arsenal. En ese punto, se constató que Eliandro se dedicaba a esconder allí sustancias ilícitas y armas que pertenecían a algunos miembros de su familia relacionados con fracciones del crimen organizado de la región, y se emitió una orden de captura en su contra por el delito de narcotráfico. De acuerdo con el comisario de la Policía Civil de Bahía, el supuesto perpetrador, apodado Pai da Mata o Padre del Bosque, no actuó solo. Otras 3 personas lo acompañaron cuando ejecutó el plan para quitarle la vida a la pareja de cocineros. El jefe policial confirmó que a la venganza se sumó como móvil la incomodidad por la popularidad de los cocineros, que afectaba al negocio de grupos del crimen organizado. El comisario asomó la idea de que David compró la isla por $1 millón, el equivalente a $200,000, con parte del dineral que estafó en Mallorca. También confirmó que el terreno y el resto de las propiedades de las víctimas estaban a nombre de Erika. Al momento de la emisión de este video, Eliandro Lourenço de Meneses se encuentra prófugo de la justicia, y a la orden de captura que tenía por el narcotráfico se sumó otra por el atentado contra la pareja de cocineros. Lastimosamente, durante muchos años David Peregrina Capó tomó el camino fácil y logró evadir a la justicia. Pero finalmente, cuando decidió enderezar el camino y emprender una nueva vida junto a su esposa, la vida le pasó factura, y fue poco el tiempo que tuvo para disfrutar del dinero producto de sus malas acciones. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.